buenas a todos y a todas, nuevo podcast de Voleibol Tico acá en punto de partida, esta vez algo diferente, pero bueno, que la verdad no quería dejar pasar la oportunidad, ya se jugaron los dos primeros partidos, o los dos partidos de ida más bien de las finales de primera división, tanto la masculina que fue primero, Cartago le ganó 3-0 a San José, están a una victoria de su primer campeonato nacional de primera división de toda la historia, y por el otro lado Santa Bárbara le ganó también a San José 3-1 en casa y se ponen a un partido, a un triunfo del bicampeonato nacional. Entonces, básicamente, aprovechando que tuve la oportunidad de ver ambos partidos, también agradeciendo, por supuesto, en el caso de Cartago la transmisión y que lo hace más fácil, ¿no? Para poder ver repetido el partido y de repente tomar algunos apuntes o estadísticas y demás, que justo es a lo que va este podcast, ¿no? Para no hacer tampoco la introducción muy larga, pero bueno, hablar un poquito sobre conclusiones de los primeros partidos o el primer partido de cada una de las series y hacerlo además con algunas estadísticas o datos que pude agarrar de cada uno de los juegos. Por supuesto, no creo tenerlo así 100% súper perfecto, pero en realidad ahí lo comparé y pues no está nada mal. Se me escaparon, tal vez en el partido de Cartago y San José se me escaparon unos 3 puntos que me parece que la transmisión se pegó un poquito. Y en el de Santa Bárbara San José, pues ya si se me escapó algo es porque sumé mal o algo así por el estilo. Pero bueno, nada más recuerden que cualquier sugerencia o crítica respecto al formato del podcast, pues bueno, siempre la vamos a estar considerando. Ahora bien, Santa Bárbara le ganó 3-1 a San José. Vamos a empezar con este juego porque es el que se va a jugar primero el domingo, ¿no? Allá en Plaza Víquez a las 4 de la tarde van a estar empezando San José contra Santa Bárbara. Entonces, 3-1 con parciales de 25-22 para San José, 25-17, 25-21 y 25-16 para Santa Bárbara. Ahora bien, los dos equipos básicamente con lo mejor que tienen, ¿no? De repente San José tal vez no estaba Marcel Araya, tengo entendido que no estaba disponible, igual la misma razón por la que Andrés Araya no estuvo en el partido masculino, ¿no? Algún tema familiar por ahí, pero fuera de eso igual es la misma alineación con la que San José afrontó la semifinal contra Goicoechea, ¿no? Con Nicole Leiva y Mónica Fallas, las jovencitas en la posición de punta. Tatiana Saile nos mencionaba que ante tanto parón que ha habido en el torneo de primera división, el hecho de que Leiva y Fallas hayan estado jugando torneos internacionales con selecciones menores, pues de repente les ayuda un poquito a ellas a mantener más ritmo y eso también pues que estén siendo protagonistas en este cierre de torneo con San José. Pero después de eso lo que nos tiene acostumbrado Chepe, ¿no? Con Mónica Picado, la Kisha Thompson, Jocelyn Hernández que ha ganado bastante protagonismo este año y Tatiana Sailes por supuesto, mientras que en el equipo de Santa Bárbara pues también Juliana González, Tamara Espinosa con Cristel Vargas en las puntas, Victoria Rojas opuesta, Yulisa Rodríguez con Paula Jiménez en el centro y María José Castro como líbero, ¿no? Todo normal con lo que hemos visto a lo largo del año con estos equipos. Ahora bien, el primer set, que es el que gana San José, además es el más parejo, ¿no? Por lo menos por puntos, 25-22 se terminó resolviendo. Acá sí me gustaría mencionar que siento que Santa Bárbara, primero que todo, logró incomodar a la recepción de San José, o no sé si directamente San José fue que tal vez no tuvo el mejor día en cuanto a recepción, porque la realidad es que, y esto es una constante de todo el partido, siento que a San José le costó armar su ataque o le costó atacar cómodo, ¿no? Ya sea por una recepción que de repente comprometía un poquito la colocación o ya más adelante en el partido de repente San José lograba defender bastantes remates, digamos, de Santa Bárbara, pero le costaba luego la transición de esa defensa a un ataque que fuera efectivo. Entonces, básicamente lo que hacían era alargar los puntos, pero al final terminaban cayendo del lado barbareño. Entonces, en este primer set, me parece que ya se empezó a marcar un poquito esa tónica, ¿no? De que San José de repente no andaba tan fino en ataque como normalmente está. De hecho, acá tengo apuntado, en el primer set Santa Bárbara anota 16 puntos de ataque y San José 7, o sea, más del doble la diferencia de los puntos en ataque. Entonces, porque ustedes se preguntarán por qué entonces San José logró ganar ese primer set. Y el tema es que Santa Bárbara cometió demasiados errores. Le dio 13 puntos a San José, producto de errores, sobre 5 de la Josefina, ¿no? Entonces, por ahí se explica, ¿no? De repente, lo bien que lo hizo Santa Bárbara en ataque, lo terminó perdiendo con errores propios que le dieron vida a San José y le permitieron llevarse ese primer set. Ahora, también hay que decirlo, ¿no? Ante lo parejo, digamos, que llegó a estar ese primer set, ya sobre el cierre. San José sí mostró buena jerarquía, me parece que empezó a apretar un poquito más en el saque,
y por ahí terminó pues sacando esa diferencia de 3 puntos para llevarse el primer parcial. Nada más en este primer set me gustaría destacar eso sí a Jocelyn Hernández, que de hecho me parece que tuvo un buen partido. 6 puntos en el primer set, fue la jugadora que anotó más veces en ese primer parcial junto con Victoria Rojas del lado de Santa Bárbara. Entonces, en general me pareció un buen partido de varias de las centrales, ¿no? En el caso de San José de Jocelyn Hernández y también de Yulisa Rodríguez y Paula Jiménez en Santa Bárbara, realmente sí considero que tuvieron un partido bastante sólido. De hecho, Yulisa, aquí me voy a adelantar, Yulisa terminó el partido con 9 puntos y Paula con 10, Jocelyn Hernández también con 9 puntos. Entonces, por ahí más o menos el tema de ese primer set. Ahora bien, vamos al segundo que lo termina ganando Santa Bárbara 25-17, o sea, ya es una diferencia un poquito más marcada. Y me parece que Santa Bárbara fue todavía más a la llaga, digamos, a la herida que había abierto contra San José en esa dinámica de saque-recepción. ¿A qué me refiero? Pues bueno, de repente Santa Bárbara en ese segundo set le conté 5 aces contra ninguno de las Josefinas, ¿verdad? Y además la recepción de San José, digamos que todavía estaba teniendo ciertos problemas, entonces de repente no estaban atacando tan cómodas como les hubiera gustado. Las principales responsables ahí fueron Victoria Rojas y Paula Jiménez, que yo voy a ser sincero, nunca le había prestado mucha atención al saque de Paula, pero bueno, por lo menos en este partido fue bastante efectivo y sobre todo en este set. Pero más allá de la diferencia de aces, que fue 5-0, Santa Bárbara y San José atacaron similar. Ahora sí, digamos, se emparejó eso del ataque. Santa Bárbara le conté 8 puntos, San José 7. Y en errores también se emparejó, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, San José logró reducir esa brecha que había tenido en el primer set y al mismo tiempo Santa Bárbara logró reducir sus errores propios para mantenerlo todo muy parejo. Y como digo, al final creo que la diferencia terminó siendo esa dinámica de saque-recepción que favoreció al equipo local de Santa Bárbara. Hasta este punto, digamos, hasta el segundo set me parece que seguía siendo un partido mucho de altibajos, que de hecho me parece que es lo que se termina poniendo en la publicación de punto de partida. ¿A qué me refiero? De repente Santa Bárbara empezó muy bien el segundo set, sacó su diferencia, luego San José pedía un tiempo muerto y remontaba el partido y luego otra vez en el cierre Santa Bárbara volvió a sacar su diferencia que al final fue hasta de 8 puntos, ¿no? Entonces yo creo que no había como un equipo dominador claro, sino que de repente había un equipo muy arriba y luego se caía y el otro iba hacia arriba. Entonces, mucho lapso, ¿no? A lo largo del partido, nada más que sí, insisto, de repente a San José sí le costó un poquito más desarrollarse en ataque. De hecho, en este segundo set termina saliendo Mónica Picado. Voy a ser sincero, no estoy muy seguro si fue en un doble cambio o si fue ya de verdad que, digamos, trataron de cambiar un poco la dinámica sacando a Mónica Picado para meter a Sheila Álvarez. Pero bueno, esa fue básicamente la dinámica y acá nada más para ejemplificar lo que digo, hasta el final o pongámoslo así, hasta el inicio del tercer set, Mónica Fallas de San José tenía 5 puntos en todo el partido, de hecho la mejor del equipo en la totalidad del partido y en el segundo set, que fue cuando anotó 3 puntos. Tatiana Sailes hasta el tercer set solo había anotado 1 punto. Y Nicole Leiva solo 3. Entonces, ¿verdad? Por ahí yo creo que ya se va marcando un poquito esto que digo de que San José le costó desarrollarse en ataque. Pero bueno, ya para no caer mucho en la redundancia, tercer set 25-21. Lo ganaría también Santa Bárbara. Nuevamente creo que estuvo este tema de los altibajos, ¿no? De repente Santa Bárbara empezó muy bien y San José luego empezó a remontar poco a poco, empezó a hacerlo mejor y mejor y mejor. Y bueno, al final pues la diferencia terminaría siendo apenas de 4 puntos. Acá sí quisiera entrar en un detalle que me llamó mucho la atención, que es que San José empieza a rotar a las centrales. De hecho, este set no lo juega como titular la Keisha Thompson, sí Jocelyn Hernández, pero no la Keisha Thompson, que de hecho tampoco sería titular en el cuarto set. Entonces, por ahí sí me llama la atención. No sé si tuvo algún problema físico o fue ya puramente una decisión táctica de Pablo, pero bueno, sí es un tema, digamos, a ponerle ojo. Y el tema es que este set que fue tan parejo, porque este sí fue realmente parejo en todo. Puntos de ataque, 14 para Santa Bárbara, 13 para San José. Puntos de bloqueo, 2 para cada equipo. Ningún equipo tuvo un punto de saque directo. Y Santa Bárbara terminaría aprovechando 9 errores de San José contra 6 de Santa Bárbara. O sea, digamos, los 4 puntos de diferencia podría decirse que fueron 3 en errores no forzados, pongámoslo así, y 1 punto nada más en ataque que terminaría siendo más Santa Bárbara que San José. Acá sí tengo que decirlos, Tatiana Sailes fue, digamos que ya despertó un poco, ¿no? Anotó 5 puntos en este set, terminaría siendo la de más puntos después de Victoria Rojas. Y acá es donde sí
quiero echarle las flores, ¿no? Por ponerlo de esa forma, a la opuesta de Santa Bárbara. Anotó 8 puntos solo en el tercer set. Básicamente todo remate que le colocaba Juliana González terminaba siendo un punto o terminaba siendo una ventaja lo suficientemente grande para Santa Bárbara como ya en la siguiente transición terminar el punto. Entonces, realmente yo creo que en este set, que fue el más parejo y cuidado, si lo hubiera ganado San José no estaríamos hablando de otra historia. Pero en este set sí me parece que la diferencia la terminó marcando por ahí la opuesta del equipo barbareño y de ahí esos pequeñitos detalles que en las finales tanto valen, pues bueno, este set se lo llevaría a Santa Bárbara 25-21 y nada más en el cuarto, que ya sería el de la victoria para el equipo local, 25-16, o sea, pasamos de tener el set más parejo de todos a más bien tener el set más disparejo de todos. ¿Y por qué? Bueno, acá todavía continúa el tema de la rotación, ¿no? Y entonces la que jugó más bien este cuarto set sería Fernanda Alfaro, junto con Jocelyn Hernández. Tamara Espinosa esta vez tomó el rol, digamos, protagonista, así como lo tuvo Victoria Rojas. En el tercer set lo terminaría teniendo Tamara Espinosa en el cuarto con 7 puntos. Rojas hizo 8 puntos en el tercero, Tamara hizo 7 puntos en el cuarto set. De hecho, el partido de Tamara, de repente Rojas sí fue un poquito más pareja, pero el partido de Tamara sí fue como de menos a más, ¿verdad? O sea, 2 puntos en el primer set, en el segundo es cierto que hizo 5, luego hizo 3 y terminó el partido con 7 y además con mejor recepción, digamos, de lo que había comenzado, porque en ese primer set, como digo, sí cometieron bastantes errores en el equipo de Santa Bárbara y de repente redujeron esos errores y, por ejemplo, ya Tamara Espinosa cerró bastante fuerte en ese cuarto set. Ahora, si ustedes se fijan, he hablado de Yulisa Rodríguez, de Paula Jiménez, de Victoria Rojas, de Tamara Espinosa y de la que no he hablado, que es Cristel Vargas, terminó el partido con 13 puntos, que de hecho es la tercera mejor anotadora de todo el partido. ¿Por qué nosotros en punto de partida ponemos a Juliana González como jugadora PDP, o sea, como la mejor jugadora del juego? Primero, este cuarto set, es cierto que Tamara Espinosa tiene un muy buen set, pero yo no digo que haya sido la diferencia, así como de repente sí lo pudo haber sido Victoria Rojas en el tercero, porque sí creo que fue un poquito notorio cómo le costó al bloqueo de San José en este cuarto set y de ahí que fuera el más disparejo de todos. A ver, si al inicio del partido estoy destacando a las centrales por lo que hacen en bloqueo, por supuesto, pero también en ataque. Si después estoy destacando a la opuesta, si después estoy destacando a una de las puntas y la otra también terminaría siendo más de 10 puntos, pues bueno, básicamente todo el ataque de Santa Bárbara, digamos que tuvo su momento para brillar y me parece que eso tiene demasiado mérito de lo que hace la colocadora, ¿no? Que le da la oportunidad a sus atacantes. A ver, Santa Bárbara tiene muy buenas jugadoras, obviamente cada una pues hace lo suyo por las capacidades que tiene, ¿no? Pero al final de cuentas, la forma de distribuir ese ataque de Juliana González en este partido y sobre todo en ese cuarto set, además complicándole muchísimo la vida al bloqueo de San José, yo creo que es lo que amerita que al final ella terminara como la jugadora PDP del partido. En el cuarto set, Santa Bárbara anotó 16 puntos de ataque contra 7 de San José. O sea, otra vez más del doble de diferencia. Y en todo lo demás en realidad muy parejo. O sea, San José hizo 2 puntos de bloqueo contra uno de Santa Bárbara, dos seises de Santa Bárbara contra ninguno de San José. O sea, diferencias digamos de uno o dos puntitos. Incluso Santa Bárbara cometió un error más. Pero esa diferencia de 16 contra 7 en ataque, pues yo creo que ejemplifica un poco, ¿no? Lo que menciono y ahí terminaría siendo la diferencia. Además, también me gustaría resaltar que María José Castro, que no la he mencionado en todo el podcast, pero también tuvo un buen juego. En realidad, ya con María José Castro, digamos que por lo menos en esta clase de partidos, ya las finales y demás, pues yo no sé si ya hasta aburre, ¿verdad? Decir que María José Castro tuvo un buen partido, pero bueno, el hecho de que sea tan recurrente no quiere decir que no valga la pena mencionarlo. Ahora bien, yo creo que este partido se termina definiendo, como digo, en esa dinámica de que a San José le costó atacar, digamos, no logró atacar cómodo. Creo que ese es el tema. De repente no es que le costara atacar, porque cuando le ponían bien, digamos, cuando la bola llegaba bien para Tatiana Sailes, para Mónica Fallas, de hecho, que es la que hizo más puntos en el equipo de San José, o para la propia Nicole Leiva, cuando la bola le llegaba bien eran capaces de finalizar el punto. El tema es ese, que la bola les llegara bien. Y no estoy diciendo que sea culpa de las colocadoras, sino que no lograron atacar cómodas. ¿Será mérito de Santa Bárbara o será un mal día, digamos, de San José? Pero yo creo que ese es el tema. La diferencia en ataques para cuando terminó el partido fue de 54-34. 20 puntos más le conté yo en ataque a Santa Bárbara que a San José. Por otra parte, y sobre todo en el primer set, hay que decir que Santa Bárbara cometió más errores que San José. Le conté 34 errores a Santa Bárbara y 27 errores o puntos, digamos, que son
producto de un error directo de San José. Entonces, vamos a ver, Santa Bárbara atacó mejor, también cometió más errores, como digo, la mayoría en el primer set, que es el que gana San José. Y el otro tema que me llama la atención es el saque, ¿no? Que al final Santa Bárbara terminaría siendo 8 puntos de saque directo contra 2 de San José. Entonces, aquí sacando precipitadamente conclusiones, me parece que Santa Bárbara fue más efectiva en el saque, logró meter más presión en el saque, le costó más la recepción a San José, a raíz de eso les costaba más generar un buen ataque y eso hacía que la transición de Santa Bárbara con una muy buena Juliana González pues terminara siendo muy efectiva y de ahí que Santa Bárbara pues tuviera más puntos o tantos puntos más en ataque de lo que tuvo San José. Ahora bien, detalles para el segundo partido. Primero, definir el bloqueo de San José, ¿no? Como digo, me llamó la atención como que la Keisha Thompson dejara de jugar en el tercer y cuarto set. No sé si es un tema físico, saber, digamos, cómo definir esa parte, ¿no? Y lo segundo es que voy a ser sincero, no creo que San José vuelva a tener un partido tan complicado en ataque. Es un equipo demasiado bueno y demasiado efectivo, digamos así, con atacantes lo suficientemente buenas como para que no se vuelva a repetir un partido de esta manera. Entonces, a la que San José pueda corregir un poquito tal vez la recepción, ya no debería tener problemas para jugarle de tú a tú en Santa Bárbara en todo sentido y sacar la victoria en el segundo juego. Además, hay dos puntos a tomar en cuenta. El primero es que van a jugar en Plaza Víquez, que parece mentira, pero en realidad es que San José en Plaza Víquez es realmente fuerte y aplica también para los hombres, que ahora vamos a ir a eso. Y lo segundo es que vuelve Marcel Araya, ¿no? O tengo entendido que Marcel Araya sí estaría disponible para ese segundo partido, con todo lo que implica tener a Marcela en ataque, lo que implica tenerla en defensa y lo que implica sobre todo en este caso tenerla en recepción. Entonces, por ahí mis conclusiones, digamos, o mi análisis de esta primera final entre Santa Bárbara y San José. Como digo, de repente sí, Santa Bárbara tuvo un mejor partido, se termina notando, ¿no? En el resultado. Pero ya analizándolo, no creo tampoco que sea algo insalvable, o sea, está lejísimo de serlo para San José y apenas tengan un partido más correcto, pues perfectamente lo puedo ir bien, lo puedo ver yéndose a 3 juegos. Ahí el análisis, lo que les parezca, no sé si están de acuerdo con tal cosa o de repente dicen, este está hablando pura paja, pues bueno, puede ser, pero bueno, cualquier comentario y demás, como digo, siempre lo vamos a estar contestando, hablar un poquito de voleibol, ¿no? Y que sea entretenido y vacilón siempre con respeto, pero bueno, así aprendemos todos un poco, ¿no? Y ahora vamos con la semifinal masculina, la de Cartago contra San José, 3-0, 25-22, 25-18 y 25-20. Acá voy a ser sincero, me parece un partido mucho más parejo y que se definió por detallitos. Incluso me parece un partido más parejo que el de las mujeres. No, el primer set llegó a estar 19-19. Estaban igualadísimos los dos equipos y me llamó mucho la atención porque se nota mucho la dinámica que tiene tanto San José como la que tiene Cartago. Me explico. En el primer set, Stanley Grant anotó 5 puntos, Ignacio Morales 6. Justin Varela anotó 5 puntos y Gilbert Solano 5 puntos. O sea, las dos principales vías de ataque de cada equipo parejísimas, básicamente. O sea, la única diferencia fue de un punto. Nacho hizo 6, digamos. Los otros atacantes, pongámoslo así, los otros puntas, Manrique Carazo y Alberto Blanco en el equipo de San José. Manrique hizo 2 puntos, Beto no anotó en ese primer set, pero es que se nota mucho como el rol de ellos dos. No sé si es algo a propósito, es que de repente pues tal vez no tuvieron el mejor partido o simplemente Nacho, Stanley, Justin y Gilbert tenían un muy buen juego y pues sobre ellos se acaparaba el ataque, pero me parece que Beto y Manrique, los avangareños, se nota que están jugando un rol más como de defensa y recepción, ¿no? Más como ser ese resguardo en la parte de atrás de la cancha para el equipo. Ya después Beto es cierto que se soltó un poco más en el tercer set, pero sí es muy llamativo como Stanley Nacho o Justin y Gilbert son los que de repente cargan con ese peso del equipo y mientras Manrique y Beto pues se encargaban un poquito más de la defensa, que fue la dinámica de este primer set. Puntos en ataque en total 13 para Cartago, 11 para San José. La diferencia entre bloqueos y saques fue realmente pequeña. Y los errores, Cartago tuvo 10 puntos producto de errores de San José y San José tuvo 7. O sea, detalles, ¿no? 2 puntitos más en ataque de Cartago, 3 errores más que cometió San José y ya con eso se fue el primer set 25-22, que como digo, hasta el 19-19, ese set estaba
totalmente parejo. Ahora bien, tres errores más de San José. Y ojo, pónganle atención a este tema de los errores porque sí terminaría siendo bastante relevante. Vámonos al segundo set, que fue el más disparejo de todos, o el, ¿verdad? 25-18. Y ojo, porque este segundo set lo empezó ganando San José 8-4 o 4-8. Lo empezó ganando San José. Tenía la racha, había empezado mejor. Justin Varela, de hecho, empezó el set muy bien. Gabriel Córdoba empezó el set con un par de saques directos. Me parece que uno que fue mala recepción de Cartago y otro que directamente fue un ace, o sea, total de Gabriel Córdoba. Y en ese momento uno decía, mira, este partido pinta para largo. Y del 8-4, bueno, del 4-8 para San José, pasamos al 9-8 para Cartago. O sea, un tiempo fuera y de repente todo le salió a Cartago. Si no estoy mal, fue con Ignacio Morales al saque. Y a partir de ahí, el momento anímico, o sea, las sensaciones. Es cierto que San José tendría sus momentos, pero ya el partido nunca dejó de ser de Cartago. Tal vez podía estar parejo en el marcador, pero en sensaciones uno decía Cartago está alzado, Cartago está arriba, no se sienten capaces, se sienten con confianza y esa remontada empezando el segundo set terminaría marcando bastante. Ahora bien, San José también tengo que decir que se los permitió y por esto digo que me parece un partido bastante parejo porque siento que es algo que perfectamente podría ser totalmente distinto en el partido de este fin de semana en Plaza Víquez. La cantidad de errores que tuvo San José al saque es increíble. De hecho, en este segundo set, San José cometió 12 errores. No contabilicé cuántos eran directamente saques fallados contra ya, no sé, errores ya con el partido en juego, digamos, en K1, K2. Pero la cantidad de saques que falló San José, sobre todo entre el punto 10 y el punto 20 de Cartago, yo le conté por lo menos unos 6 saques que falló, o sea, 6 puntos de Cartago entre el punto 10 y el 20 que fueron directamente regalos en saques de San José. Y me llama la atención porque es algo que había mencionado Gilbert en el podcast de la previa, que la principal fortaleza de San José era el saque. Y estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho con el saque terminaron desarmando a Belén totalmente en esa semifinal. Pero lo mencionó Gilbert, el saque, así como puede ser tu mayor virtud, en un mal día puede ser una lápida, ¿no? O sea, puede ser lo que te mate. Y siento que a San José, en este segundo set, que como digo, fue el que terminaría marcando el momento anímico para el resto del partido, siento que eso fue lo que lo mató. Y a partir de esos 12 errores de San José contra 4 de Cartago, ya se terminó cimentando esa diferencia de 25-18 para Cartago en el segundo set. De hecho, San José tuvo más puntos de ataque, pero fue mucho menos, digamos, en no cometer errores y de ahí es la diferencia en este set. Y ahora, en el tercero, que terminaría siendo el último, y como digo, ya con Cartago, perdón, en un momento ya muy motivado, digámoslo así, me llamó la atención, Gilbert Solano empezó el tercer set en banca, tuvo solo un punto en el segundo set, además de varios errores, como menciono, puede ser que por ahí haya ido un poco el tiro. Gabriel Córdoba y Esteban González hicieron esto que no estoy seguro si lo descubrió en los Juegos Nacionales del año pasado o ya lo venía probando antes, pero bueno, en los Juegos Nacionales del año pasado fue donde más efectivo se notó esta dinámica, ¿no? De Esteban González y Gabriel Córdoba, que dependiendo de la rotación, pues uno coloca y el otro se pone de atacante y si no, con la rotación, pues se invierten los roles, ¿no? Y así fue como empezó San José este tercer set, que de hecho Gilbert cuando vuelve a entrar al partido va ganando Cartago 19. O sea, todavía este tercer set, los primeros puntos iban bastante parejos. Ahora bien, ¿dónde es que se desarma o dónde es que más bien se marca la diferencia un poquito? Pues bueno, siento que el bloqueo de Cartago sí fue mejorando conforme avanzó el partido. De hecho, Cartago termina con 8 puntos de bloqueo contra solo uno de San José, por ejemplo. Sobre ese punto también de que San José apenas tuviera un bloqueo o yo le contara un bloqueo en todo el partido, aquí sí hay que mencionar a Stanley Grant. Stanley Grant hizo 7 puntos en el segundo set e hizo 8 puntos en el tercero. Y básicamente todo lo que hacía le salía. Si hacían un pipe, digamos, una tubería con Stanley y San José lograba defenderla, pues a la siguiente Luis Padilla le volvía a poner la tubería a Stanley y hacía el punto. O recuerdo una jugada que digamos, era una transición. Padilla tuvo que ser el primer toque, digamos, alzó la bola
Y Stanley, en lugar de colocarla, directamente remató. Sobre ese segundo toque fue el remate y terminó haciendo el punto ya sobre el cierre del partido. Entonces, realmente, así como por ejemplo Victoria Rojas, todo les salía o todo parecía salirle en el tercer set de la final femenina, yo creo que Stanley Grant ya sobre el cierre del partido también todo parecía salirle. Y a partir de ahí, pues como digo, el momento anímico más el momento que tenía tu estrella, pongámoslo así, que terminó con 20 puntos Stanley Grant, pues bueno. Ahí se terminó marcando la diferencia en el partido. De hecho, a ver, en ataques, Cartago tuvo 15, San José 14 en este tercer set. Cartago se aprovechó de 7 errores de Chepe contra 5 de los Brumosos. Y al final, incluso San José terminaría teniendo un ace. Y Cartago no, o sea, como digo, de repente detallitos. Ese es el tema. Ese 25-22 y ese 25-20, incluso ese 25-18. Si San José tiene un buen día en lugar de un mal día al saque, pudieron ser historias totalmente diferentes. Por eso, a pesar del 3-0, yo todavía no pongo a Cartago campeón. Digamos, y si alguien llega y me pregunta, ¿Cartago va a ser campeón? Yo la verdad digo, mira, todavía no estoy tan seguro. ¿Por qué? Primero, porque van a jugar en Plaza Víquez, que nuevamente lo menciono, igual que con las mujeres, no hay que tomárselo a la ligera. En realidad, San José es, o sea, conoce a la perfección ese gimnasio. Lo segundo es porque lo que menciono, o sea, así como el saque y San José termina el partido con 29 errores contra 16 de Cartago, perfectamente San José comete menos errores, el saque entra más, entra mejor y ya tenemos otra historia en el partido, ¿no? Y luego, porque, y esto no lo había mencionado, pero lo había hecho a propósito y me parece que es de repente, incluso puede que sea lo más importante de todo, no estaba Andrés Araya. Y yo ya lo había mencionado en un podcast anterior que aunque Gabriel Córdoba me parece un muy buen jugador y con muchísimo futuro, y la dinámica con Esteban González realmente sí le da réditos a San José, hay que decirlo, el equipo es de Andrés Araya. Y cuando Andrés Araya no está, se nota porque por algo Andrés Araya es uno de los mejores colocadores que ha tenido este país. Y así de claro voy a ser y voy a decirlo. Entonces, así como no estuvo Marcela Araya en el equipo femenino, me parece todavía más latente o cómo se nota cuando Andrés Araya no está con el equipo masculino. Y se espera o tengo entendido que va a estar en el partido de este domingo. De hecho, voy a ser muy sincero, hablando con algunas personas de Cartago cuando terminó el partido, muchos me decían eso, me decían, bueno, y vamos a ver cómo juega Chepe con Andy, con Andrés, el siguiente partido. Entonces, a ponerle mucho ojo a eso, a ponerle mucho ojo a lo que pueda significar Plaza Víquez, a ponerle mucho ojo al saque de San José, que también puede definir muchísimas cosas, y a ponerle mucho ojo a qué se inventa San José para tratar de hacer lo que nadie ha podido hacer en este momento en el campeonato nacional ni en Centroamérica, que es que tratar de evitar o frenar o lo que sea a Stanley Grant. Que conste, Nacho tuvo muy buen partido, Ignacio Morales terminó con 14 puntos y bueno, Stanley con 20, ya después sería Luis Solano, digamos que tuvo 5. En el equipo de San José, Justin Varela tuvo 13 puntos, Gilbert terminó con 9 y Jason Brown terminó con 7. Y nada más, aprovechando que tuvimos un par de entrevistas en esta final masculina con Manrique Carazo y con Osvaldo Chacón, pues bueno, escuchemos un poquito las conclusiones del jugador de Cartago y también del jugador de San José sobre lo que fue este primer partido de la final. Ok, bueno, San José siempre va a ser ese rival digno a mi nombre. La verdad, hemos jugado, sabemos que en Plaza Víquez los partidos son supremamente difíciles, sabemos que ellos van a tener ese cambio de chip, van a intentar remediar el partido de hoy, que es un 3-0, uno podría verlo 3-0, pero es un partido muy reñido, los sets son bastante para cualquiera, quien podría cerrar mejor. Por lo cual ese partido en Plaza Víquez podríamos darle la certeza que va a ser otro show. Sí, bueno, obviamente fue un partido complicado para nosotros, obviamente un poco el saque, yo creo que algo que ha sido una parte importante en el campeonato ha sido el saque y hoy nos costó un poco, entonces pues nada, obviamente sabemos que Cartago era un rival complicado, pero creo que también nosotros teníamos que aportar un poco más en el juego, ¿verdad? Y un poco más tal vez calma en algunos momentos. Bueno, para el otro juego de San José, si quiere invitar a toda la afición de San José a que se hicieran presente en esa final, todavía no se ha definido, entonces bueno, vamos a darlo todo y vamos a morir allá en casa y todos invitados para que vayan a plaza.
Entonces, pues bueno, por ahí conclusiones y comentarios y demás de lo que fueron estas finales. Espero que les haya gustado el podcast y como digo, si están de acuerdo con algo, pues comenten. Si no están de acuerdo con algo, con más razón comenten, ¿verdad? Y ojalá poder generar alguna conversación, ¿no? De voleibol que enriquezca toda esta, no sé, esta cultura, digamos, o este mundillo del voleibol y que podamos generar un espacio para hablar de este deporte tan bonito. Y bueno, las finales este domingo a las 4 de la tarde van a jugar San José contra Santa Bárbara, el juego 2 y bueno, cuando termine ese partido va a comenzar el San José Cartago ahí mismo en Plaza Víquez. Entonces, invitadísimos todos a esas finales y si no, también a seguir las transmisiones que agradeciéndole a San José casi siempre transmite los partidos y estoy seguro que será el caso de la final. Y bueno, recuerden seguirnos en redes sociales, punto de partida guión bajo CR y nos vemos hasta la próxima.